Pero sí, pero bueno, ahí está el tema de la importancia de nosotros cambiar las narrativas en nuestros países y sobre todo la educación, porque a nuestros niños, niñas y jóvenes les están enseñando solo la historia del movimiento civil de Estados Unidos y es totalmente válido. Claro que tienen que saber quién fue Malcolm X o Martin Luther King y todo lo que ocurrió, pero aquí no saben que hubo un presidente negro, qué pasó, por qué no quedó reelegido dentro de su partido, por ejemplo, por, por esas dinámicas de racismo. O sea, este tipo de cosas, nosotros también desde el movimiento social estamos tratando de pelear, de luchar y de inventar, pero esas son las discusiones que tenemos que empezar a tener. Ah, y ahora sí, entonces te respondo a la pregunta de cómo ha evolucionado Sí, cómo era la mujer, el o tema de la sea, mujer como en mujer Panamá. afrodescendiente, ¿cómo has Ujú. visto la evolución de las mujeres negras afropanameñas en la República de Panamá? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que ahí sí coincidimos, creo que todos los países de la región, ¿no? No ha sido fácil. La mujer negra en Panamá siempre ha estado dentro de los movimientos. Por ejemplo, te puedo hablar de una Sara Sotillo. Y lo que pasa es que también es quién reconoce a quién, porque tenemos esa dinámica de o eres mujer, o eres negra, o eres mujer negra, ¿no? Por un lado, los movimientos feministas no reconocían a las mujeres negras que aportaron para, para, para todo el tema del avance hacia la mujer en el derecho al voto o a los movimientos sindicales y eso, hombres como Y, Sara y, Sotillo, y Felicia perdón que te Santiz. interrumpa, en el movimiento Ajá. LGTBI es aún peor, porque hoy Oh, es sí, más supremacista blanco que cualquier otra cosa. sí, es mucho más complicado, totalmente de acuerdo. Y luego tenemos entonces el movimiento negro, que es donde las mujeres siempre han estado, pero tampoco éramos las que teníamos, ¿sabes? Nos permitían la batuta del liderazgo y la toma de decisiones. A pesar de que, como te decía, nombres como el de la doctora Agatha Williams estaba siempre ahí presente. De hecho, por lo menos aquí que la mayoría de los que escuchan este podcast son académicos, pues el nombre Agatha Williams Springer es sumamente importante. Pero yo creo que aquí las cosas empiezan a cambiar justamente cuando se crea la red de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas de la diáspora, cuando que ahí incluso que una de las creadoras fue la entonces vicepresidenta costarricense Psy Camber Barr, que en Panamá participaron, por ejemplo, la licenciada Mireya Peart, o también estuvo la socióloga Cecilia Moreno, entre otras, Eunice Meneses también, que se entendió o de alguna manera hicimos entender a los hombres dentro del movimiento que las mujeres ya no nos íbamos a subordinar más y que también íbamos a estar allí y que se nos iba a reconocer dentro de las luchas. Y creo, por lo menos en el caso de Panamá, y aquí sí cito una frase de Eunice Meneses que dijo hace 2 años, que hoy en día el rostro del movimiento afro en Panamá tiene rostro de mujer y de mujer joven. Quienes estamos liderando, y me incluyo ahí en cómo tenemos que cambiar las dinámicas, somos las mujeres jóvenes. Em, Antes y ojo, no ha sido fácil porque todavía tenemos que luchar con esas dinámicas patriarcales, ¿no? Pero sí, yo estoy segura que si hace 20 años le hubiésemos dicho a esas personas que eran quienes lideraban estos espacios que eso iba a suceder, se nos reían en la cara, Totalmente, sí. porque no teníamos de alguna manera, entre comillas, la formación que ellos tenían o exigían, ¿no? No, Pero sí. y hay algo que yo, por lo menos lo vivo aquí en Colombia. Por un lado Ujú. está el tema del patriarcado, que es una realidad, no se Ujú. puede tapar el sol con un dedo, y otro es el tema de que a quién reconozco. Así Eso es. es un tema complejo porque si tú no tienes
ciertos requisitos, por decirlo de una manera, que terminan excluyendo a su propia gente, ¿no? Como, Claro que sí, y por eso de alguna manera también nosotras las mujeres hemos tenido que crear nuestros propios espacios. O sea, si bien es cierto, existen organizaciones históricas en este país, también nosotros hemos creado nuestras propias redes de mujeres afrodescendientes, en donde precisamente se hablan de esas dinámicas que tanto en los movimientos feministas como en el movimiento afro no quieren hablar, ¿no? Siempre nos mantenemos en esa ambigüedad, ¿no? De, ay, pero las mujeres negras están exagerando, al final eso, todo el tema de mujeres es lo mismo, y luego no, pero pues el tema del machismo dentro del movimiento afro, ¿no? Entonces ahí hemos estado o estuvimos por mucho tiempo. Yo creo que las cosas poco a poco han ido cambiando. El movimiento feminista, eh, digamos que no es que haya cambiado, pero digamos que les hemos obligado a que de alguna manera nosotros tenemos que estar sobre la mesa, sobre la toma de decisiones, estar ahí dentro de las demandas, que las demandas de las mujeres afrodescendientes estén siempre en los espacios. Quizás en Panamá entre comillas, ha sido un poco más fácil porque es un país pequeño, pero se ha logrado. Y lo mismo dentro de, ya te digo, dentro del movimiento social afropanameño, eh, somos las mujeres las que nos mantenemos ahí, y estamos dentro de la lucha, las que salimos ahí adelante, las que estamos, por ejemplo, en los espacios de toma de decisiones, en organismos internacionales o también dentro de la parte pública, de la palestra pública, cosa que no se hubiese visto antes. Mujeres negras hablando sobre política afrodescendiente de primera mano, yo creo que eso no hubiese ocurrido unos años atrás. Entonces sí hemos avanzado, todavía falta mucho, eh, porque pues el racismo todavía existe y existirá, pero aquí quiero ver el vaso medio lleno y creo que sí se están cambiando las dinámicas cada vez. También hay mujeres jóvenes mucho más interesadas en en entender el- cómo funciona el mecanismo de género, raza y clase. claro, eso es muy Sí. importante. Ujú, Bueno, siguiendo con nuestra dinámica, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ujú, En materia de política participativa, de acciones ujú. afirmativas, ¿cómo están los afropanameños? ¿Los gobiernos han correspondido a sus demandas? Y esto lo hago con la con la siguiente intención, porque muchas veces, en el caso de Colombia, tú coges unos libros y tú ves una vaina muy grande, muy macro, y la gente se llena como a llega a un imaginario, es la palabra correcta, de que todo está como fluyendo, ¿no? Que los gobiernos sí están correspondiendo a esas demandas que está haciendo la población, porque el racismo estructural y sistémico es devastador. Entonces, en ese orden de Ujú. idea, pues yo quiero conocer ese contexto desde Panamá, porque solamente conocemos el contexto colombiano, la ley 70 y Brasil, y como que Sí, me gusta que lo digas porque realmente yo creo que en la región nosotros siempre buscamos como que no debe ser, y lo estuvimos hablando antes de iniciar el podcast, de imitar o replicar lo que se ha hecho en Colombia y Brasil, tal cual, los dos países referenciales para el resto de los que estamos, de alguna, entre comillas, o de alguna manera atrasados en materia de derechos de las personas afrodescendientes. Eh, Panamá, no se habla de acciones afirmativas. Yo creo que esa frase es todavía prohibida, pero digamos que nosotros hemos sabido jugar con el sistema y hemos podido avanzar en ciertas políticas sin necesariamente la gente lo entienda como acciones afirmativas, porque entonces, o sea, yo sé que tú entiendes que la gente comienza a decir eh, que no, que eso es volver a echar para atrás, que ya no entiendo esto de hacer políticas diferenciadas, eh,
que eso es racismo, o sea, Sí, sí, esas son las sí, cosas sí. que dicen las personas. Pero digamos que de un tiempo para acá, y eso ha sido no porque los políticos o los gobiernos que han pasado en este país entiendan la dinámica. Eso ha sido a golpes. O sea, el movimiento social tiene que unirse, y ya te digo, por eso hablaba de lo que era antes una división, y ahora sí hablamos de afropanameñidad, de exigir tener un consejo de la etnia negra. Antes hablábamos de etnia negra en Panamá, dentro de la presidencia, que eso luego evolucionó a una comisión, a finalmente, por ejemplo, tener nuestra propia oficina, una que se llama Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. En su momento estaba adscrita a un ministerio, así que no tenía ni siquiera su propio presupuesto. A partir del año pasado se cambió la ley también casi que a golpes. Como ha tocado en toda la Eh, región. Eso y es, ahora tener nuestro propio presupuesto y nuestra propia autonomía dentro de la toma de decisiones desde las instituciones públicas, o el tema del censo, y la inclusión de la pregunta afrodescendiente. En Colombia lo tienen desde los 90. En Panamá se dejó de contar a los afro o a los diferentes grupos étnicos desde 1940, y no es sino hasta el 2010 que en Panamá se reintegra la pregunta afro, que no tuvo los resultados esperados por muchas variables: falta de sensibilización a la población, el racismo, falta de sensibilización a las personas que iban a encuestar, eh, voluntad política, etcétera, etcétera. que Y sale, que finalmente eso pasa en toda la región, ¿no? así es, Ese problema lo vemos casi toda la en región. todos los países de la región. Lo sé, porque por lo menos a mí me sorprendió cuando en Colombia en el último censo, como así que ahora son menos afros, no entiendo. Y Exactamente. también hubo, y en Ecuador pasó lo mismo, eso se le llama eh, casi como un asesinato estadístico, o Sí, sea, es un como genocidio es un estadístico y exactamente. es increíble. Fíjate que en cierta manera los pueblos indígenas crecieron, pero Sí, nosotros disminuimos, o sea, no, eso es se murieron absurdo. todos, Todos se murieron, o sea, no tuvieron hijos, es o que sea, ni siquiera la pandemia del COVID, no, es o imposible. sea, Y es yo creo que increíble. todos estamos claros que son diferentes las variables que causan de que estos números fluctúen de esa manera. En Panamá en el 2010, solo 300.000 personas se autorreconocieron afrodescendientes, o les permitieron autorreconocerse afrodescendientes, ¿no? Era un 2%. Y eso no tiene ni ton ni son si conoces el contexto histórico de Panamá. Panamá es un país negro. Hoy en día, el censo del año pasado arrojó que ahora somos 1 millón más, 1.300.000, es decir, un 31,7%. Eso es un gran avance. Yo todavía soy de las que cree que somos más. Eh, no solo los que son visibles o no visiblemente afrodescendientes, que sí somos más. Panamá, la gente llega y dice, pero me siento en el Caribe, esto es un país negro. Pero bueno, esas son otras cosas, y creo que eso sí es un avance, no solo por el logro del movimiento social, sino que logramos, ¿sabes?, con las dinámicas de tener esta oficina, esta secretaría, de alguna manera mediar con el gobierno actual que está por salir, de la importancia de ir hacia las comunidades, sensibilizar a la gente, explicarles por qué está esta pregunta, eh, ir al Instituto Nacional de Estadística y Censo y sensibilizar y obligarles a que tienen que hacer la pregunta, tener un número donde denunciar: no me hicieron la pregunta, denuncia a tu empadronador y que regrese a tu casa y te la pregunte. E incluso también lo de cambiar la pregunta, que eso también es otro debate, pero era necesario colocar otras dinámicas, porque pues en el 2010 solo se hablaba de: ¿te autorreconoces afrodescendiente, negro, negro colonial o negro antillano? Y las definiciones que tenían las personas encargadas, los empadronadores,
pues eran muy ambiguas y la gente no entendía, o simplemente lo que te digo del racismo. Tú porque me estás preguntando si soy negro, ¿acaso no me ves? Eh, las cosas cambiaron, ¿no? Empezaron otras preguntas. Ya no hablábamos solo de negro, también hablábamos de afro-panameño, afrocolonial, afroantillano, y también esos otros etnónimos controversiales, ¿no? Que el que se llama moreno, que se quiere llamar trigueño, que Uy, se sí. quiere llamar canela, menos negro, ¿no? Sí, pero menos negro, eso es muy común Y en eso nuestra nos región. ayudó. Ahora, la meta, que yo siempre digo, será en 10 años, que es, y eso fue lo que más arrojó, la cifra más alta es donde más la gente se autorreconoció. El reto ahora es que sean menos y se reconozcan orgullosamente afrodescendientes o orgullosamente negros, ¿no? Yo creo que ese es el reto. Pero bueno, eso es un avance. Y otro avance importante y que poco se habla dentro de la región es que en Panamá logramos incluir en el sistema de salud, con el Ministerio de Salud, esa variable dentro de los formularios. Precisamente para nosotros empezar a tener datos de las personas afrodescendientes, eh, cuáles son las enfermedades que más están padeciendo. Porque hablamos nosotros, eh, claro, sabemos que puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión, lo hablamos siempre desde nuestra dinámica como activistas y de sociedad civil, pero pues si no tenemos la data dura, ¿cómo vamos a poder crear esas políticas? Y también, de alguna manera, sensibilizar a las personas que manejan en la atención al público de que tienes que hacer la pregunta. Y de alguna manera también sensibilizar a la persona de por qué se está haciendo la pregunta. Y me parece que eso es sumamente importante. Otra cosa que hemos logrado en Panamá o que estamos tratando ahí y está dentro de la Asamblea Nacional de Diputados, que se incluya la historia negra dentro de la currícula escolar. Esto es uno de los retos más grandes que yo creo que ha tenido el movimiento social en estos últimos 5 años, eh, porque pues pasa como en todos lados. Bueno, si incluimos la historia de ustedes, hay que incluir la historia de todos. No, y eso que estás diciendo, eso pasa por lo menos aquí en Colombia y en Bogotá, Claro, donde estoy, eso ha sido una batalla y hasta ahora no se ha logrado. no Teniendo sé, pues funcionarios con pigmentación, claro, no es fácil no, y ahí estamos, pero ya que que por lo menos este gobierno lo haya aceptado dentro de su consejo de gabinete y que ya esté por lo menos en la Asamblea de Diputados, me parece que algo está cambiando en Panamá. Algo estamos, ¿sabes? Los golpes claro, verbales que nosotros hacemos. Otro de los avances, o bueno, avances un poco agridulce, por ejemplo, y esto pasa en todos los países, Estados Unidos todavía lo sigue viviendo y por eso existen, por ejemplo, la ley Crown, por ejemplo, lo del tema de que nuestros estudiantes puedan ir al colegio con su cabello rizado, con su cabello afro, con sus trenzas, con sus locks, con nuestros propios peinados. Eh, a partir del año pasado se creó un resuelto, eh, le llamamos el resuelto antirracista, en donde se le dice a los colegios, tanto públicos y privados, que queda prohibido y que es discriminatorio prohibirle la entrada al colegio o amonestar a un estudiante por llevar su cabello o sus peinados eh, tradicionales, ¿no? Como los que son las trenzas. Ese es un tema que, por ejemplo, en Panamá, el día de hoy, los estudiantes de premedia y media o secundaria iniciaron clases disminuyó, todavía han llegado un par de denuncias de profesores y directores que les dicen no puedes entrar el cabello así, pero ha sido mucho menos gracias a ese resuelto. Y es un resuelto que también ha sido peleado y que hemos tenido que entrar en son de guerra, ir a hacer las denuncias pertinentes en Defensoría del Pueblo.
literalmente luchar con el racismo y la discriminación interiorizada de los docentes, porque lo que pasa es que, y aquí hago un poco de desahogo, porque en Panamá no existe ningún, el reglamento, la ley de reglamentos internos en este país no dice por ningún lado cómo tiene que ser el corte o el peinado que tienen que utilizar los estudiantes en el colegio. Pero eso está sujeto a interpretación porque te dice que tiene que ser un peinado pulcro y adecuado. Imagínate, Entonces, y dejan una puerta abierta para es que una puerta entre. abierta. Claro, total. Y claro, entonces es toda una generación de docentes que se prepararon desde una perspectiva también de que, por ejemplo, los varones nada más tienen que tener un corte militar o las mujeres también, ¿no? Lo aceptado es el cabello lacio, largo y brillante y nosotros Exactamente. cabello que a veces a los lados y para arriba no es aceptado. Entonces hemos tenido que luchar con eso, ¿no? Y también este resuelto ha ayudado porque les exige a los colegios que si tienen en su reglamento interno algo que viole los derechos humanos de las personas, en general, de derechos, sí, porque no solo los afrodescendientes, pero el tema de la interculturalidad, tenían un plazo de 6 meses a partir de cuando se empezó ese resuelto de cambiarlo. De lo contrario, iban a ser amonestados. Ahora, eso no sé, creo que se le haya hecho el seguimiento adecuado, pero sí es un avance. Hoy en día, y sobre todo, también quiero decir que soy optimista. En Panamá, antes, este tipo de casos no se hablaban. El padre de familia o el estudiante simplemente acataba lo que decía el profesor o el maestro y bueno, pues me voy a alisar el cabello, eh, o bueno, se lo voy a cortar y ya está. El, tengo que decir que también de unos 10 años para acá tenemos padres y madres mucho más conscientes, estudiantes mucho más conscientes de su negritud, y se atreven a denunciar y decir, eso no puede ser. Y nosotros también como sociedad civil, y me incluyo, les hemos dado las herramientas y decirles, no, eso está prohibido, existe la ley tal, existe el resuelto tal. Y los profesores y los docentes ahora brincan, ¿no? Porque saben que eso que estar sujeto a interpretaciones No, es racista. y es evidente. O sea, una puerta abierta para los racistas y el racismo. Sí, Y ese sí, sistema que está tan arraigado en la sociedad. sí. No, y ahora, bueno, eso por un lado en la parte de los estudiantes que realmente eh, eran, entre comillas, los más afectados o visiblemente afectados, porque en el mundo laboral la cosa no ha cambiado. De Ay, ni me conseguir un digas. trabajo con este cabello, en Panamá no es obligatorio, mira, en Panamá no es obligatorio colocar la fotografía. Y eso es gracias a una pelea que tuvo el licenciado Alberto Barro en su momento para que no fuese obligatorio por el tema de la discriminación, porque apenas te veían con un poquito de color, para afuera. No, no eres calificado, ¿no? Pero entonces el racista es creativo. Comenzaron a buscar otras dinámicas para decir, no, esta persona tiene pinta de que es una persona negra. Por ejemplo, ¿dónde resides? Eh, Otro ejemplo, los apellidos. Quizás si tu apellido es latino, por ejemplo, si yo me llamase Nina Rodríguez, puedo ser negra, ojo, pero como no suena, entonces sí, a esta sí la podemos llamar a la entrevista. Pero yo me llamo Nina Oti McDonald, o sea, los dos apellidos son de Jamaica. No, esta se nota que es negra, esta no la podemos llamar. Totalmente. Entonces, No, es que, y eso que tú estás diciendo es muy importante, porque son dinámicas que están, que van y vienen, ¿no? En Colombia es claro, igual, o sea, aquí en Colombia saben más o menos relaciones los apellidos. Dice, así estos es, son negros del Pacífico. así es, Y así sucesivamente. Y eh, esos estereotipos que van claro, claro, forzando y etcétera. claro. Es complejo. Entonces, la otra, cuando llegas a la entrevista.
Si eres una persona que, sí, el tema de la asimilación cultural y de parecer lo más eurocentrista posible. Ojo, yo digo, cada quien hace con su cabello lo que le da la gana. La pelea no es eso. La pelea no es que se haga alisado, que se haga el alisado, pero que esté consciente, ¿no? Pero bueno, si tú aquí y haces tu amnesia y tratas de no parecer negra, de pronto puedes pasar a la entrevista, pero de todas maneras te van a ver con un recelo y te van a decir, mira, no. Pero si va alguien como yo, con este pelo, y eso todavía lo tengo, como llamamos nosotros, definido, porque si yo fuera con mi cabello no definido a lo afro grande, o sea, bye, chao que te vi. No, es que eso es una Así realidad. que son realidades. Todavía nos falta pelear esa parte, pero bueno, la pregunta de acciones afirmativas, ahí vamos, pues vamos ahí poquito a poquito avanzando. También se hizo un proyecto, pero esto no se hizo a nivel de Estado per se. Es un convenio que se hizo con una organización de sociedad civil con el Instituto de Formación y de Recursos Humanos. Es una institución que da becas a estudiantes en Panamá. Se hizo un convenio para, que se le llama Beca Afro, para que ciertos afros que le elige la organización, jóvenes, pudiesen estudiar afuera de Panamá o en alguna universidad de Panamá. Pero ya ves, es una dinámica que es un paliativo, porque en el momento en el que se va este gobierno, ahora el 5 de mayo en Panamá, ese convenio va a ser casi que inexistente, va a llegar el otro gobierno que quizás no es tan permisivo con las ideas de los derechos humanos de las personas afrodescendientes y eso queda engavetado. Lamentablemente estamos sujetos a esos cambios, donde a veces Sí, aparentemente avanzamos y luego retrocedemos. Brasil es un sí, ejemplo sí. de eso. Bolsonaro, ellos tenían el ministerio, o sea, ley, eran por ley y lo que hizo Bolsonaro estaba en contra de la constitución y todo, pero Y pasó por encima y de todo. lastimosamente pasan por encima de todo y entonces ahí es cuando tú dices, caramba, entonces, ¿cómo se hace? Y de hecho nosotros en Panamá estamos justamente que vamos a tener elecciones y lastimosamente se está metiendo mucho estas ideas de ultraderecha, el señor Bukele está muy de moda, el señor Milei está muy de moda, la gente dice, ya estamos hartos de los corruptos, necesitamos a alguien que también venga con una sierra y acabar con la corrupción y acabar con todas estas ideas de izquierda, porque no entienden tampoco cómo funcionan las ideologías políticas. Y dices, wow, hemos peleado tanto, hemos orado en el camino, cuando puede llegar una persona que no entiende de las diferentes dinámicas poblacionales y acaba con todo sin importar que sea anticonstitucional. ¿No? Y eso está de moda. O sea, el trompismo, eso en Que va a América, regresar. claro, el trompismo, y eso hace que incluso sea mucho más radical el tema. No sé si la palabra correcta es va a ser muy regresivo contra nosotras, las personas que hemos estado luchando por derechos, donde se va a desconocer por completo todo, porque eso está impuesto, la supremacía blanca ha impuesto esto nuevamente y ha cogido una fuerza muy grande solo en la LATAM. Es Así increíble, o sea, es. estamos hablando de Argentina, ya Brasil pasó por esa dinámica y hace poco estaba leyendo que la situación política en Brasil no es que esté muy Tampoco fácil. está bien. Está Entonces, polarizado el tema. se polarizó todo. Entonces yo en ese mismo sentido quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinión tienes de los gobiernos de Colombia, Brasil, ya que son considerados por muchos como gobiernos progresistas, ¿no? Ay, esta es una, es una pregunta complicada
porque por muchos años, claro, desde que yo empecé esto del activismo, a estudiar, a prepararme, de alguna manera siempre, uno ve también como a Colombia, a Brasil en ciertas leyes como una meca, ¿no? Como tú dices, ay, ojalá estas cosas existieran en Panamá. Pero luego, cuando tú escuchas a las personas que están dentro del territorio, te das cuenta que es una utopía, que al Totalmente. final, o sea, lo que estábamos hablando nosotros, cuando yo por lo menos pasé por una escuela de formación política afro, y por primera vez escuché estas dinámicas que estaban ocurriendo en Colombia, perdón, en Brasil, y creo que todavía estaba Lula, todavía no había llegado ni Bolsonaro del tema de las acciones afirmativas y cómo personas blancas mestizas estaban utilizando el tema de que no, que mi tatarabuelo era negro, así que yo soy afrodescendiente para poder meterse en esa cuota afro en ciertas universidades, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, uy, realmente es que tenemos que hacer una revisión. Y al final siempre, por ejemplo, en los libros académicos, lo que dices, ¿no? Se habla de la Constitución de Colombia y de la Ley 70, pero tú dices, pero al final las dinámicas en el área, por ejemplo, en Chocó, que está aquí al lado, güey, con Panamá, con Darién, es que no ha cambiado. Se parece mucho a lo que pasa también en Darién o en Colón, aquí en Panamá. Totalmente. Así que, y es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, al final el racismo y la discriminación está muy interiorizada, si vamos a hablar Y sigue de ideología imperando. política, tanto en la derecha como en la izquierda. Y entonces ahí es cuando yo digo, yo realmente estoy es por los derechos, o sea, yo estoy es por mi gente afro. Claro que sí que puedo coincidir con algunas ideas de izquierda por el tema del marxismo negro, pero también sé que dentro de los que están en la política izquierdista de América Latina, siguen siendo ese mismo opresor blanco o ese opresor mestizo que no entiende las dinámicas negras. Y eso es lo que Exactamente. pasa en países como Brasil y que pasa en países como Colombia en estos No, y momentos. que quieren aplicar las mismas recetas que le aplican a los otros sectores poblacionales, terminan aplicándolas a nosotros. Y finalmente, como tú Así bien es. decías, no todo lo que le sirve a Brasil, a Colombia, necesariamente le tenga que servir al resto, porque son contextos Claro, distintos. claro, mira el simple ejemplo que estábamos hablando del censo. O sea, el censo es un ejemplo básico. Como nosotros en Panamá utilizamos el censo, no necesariamente significa que va a funcionar en un país como Colombia o en un país como Centroamérica. Bueno, Panamá es Centroamérica, pero Centroamérica también tiene una dinámica completamente interesante y me refiero a países como Guatemala o Honduras, donde están Nicaragua, los garífunas. Los Total, garífunas tienen otra dinámica. Hay algunos que dicen, yo no soy solo negro, también soy indígena. Entonces, ¿cómo tú manejas esa pregunta? total, Así total. que eso es, primero, o sea, yo creo que los gobiernos tienen que empezar a entender que tienen que entender las realidades de su territorio y de nuevo, de sus realidades poblacionales. Lo que le sirvió a Colombia no le va a servir a Panamá, o lo que le sirvió a Panamá no le va a servir a Honduras. No, y además porque muchas veces vemos que ni siquiera se estudian los contextos, no No. se interioriza en ese sentido, sino que se importa, un modelo importado de este gran poeta panameño, dice modelos importados que no son la solución. Sí. Y muchas veces eso es lo que se hace. Entonces dice, bueno, en Estados Unidos hacen tal cosa, entonces hagámoslo Uf, acá. en Y Panamá somos expertos en imitar a Estados Unidos, ¿no? no, y no Para solamente, absolutamente todo. pero no solamente en Panamá, de eso lo vemos, porque nosotros, claro, el racismo es el racismo. Nadie Mm, puede negar que el racismo no es una opresión y que las opresiones se mm, dan en distintos contextos y que tienen un mm, solo objetivo, que es, pues, obviamente, que oprimirnos.
Ujú, con otros contextos, otras dinámicas que se manifiestan. Pero a veces no entendemos eso, entonces no entendemos, por ejemplo, cómo se da esa situación allí en los Estados Unidos y cómo se dan aquí en Colombia. Creo que el que mejor, una de las mejores personas que yo le he escuchado es al profesor Silva, Bonilla Silva, cuando él explica ujú. las dinámicas del racismo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Él habla de ese racismo criollo o latino, como le Sí, llaman, porque también esa sí. idea que yo noto que hay en Estados Unidos y que sé que tú también lo has notado, es como que el latino es su aliado, ¿no? Porque Ajá, están allá en otro contexto y así es. muy pocas veces entienden Y, el de acá. y de hecho, que me ha tocado también hablar con muchos académicos afroestadounidenses, es que piensan que la dinámica del afrolatino que vive allá es la misma dinámica de que vive acá abajo, de México para Argentina. Y tampoco es igual. No, no es Son igual. dinámicas Ellos totalmente cambian y llegan, diferentes. están en una posición jerárquica, donde Así ellos ya es, ejercen el poder y donde ellos exactamente. trabajan para la supremacía blanca. Así Creo es. que es una profesora que se llama Rita, se me olvida el nombre, es argentina. Ella Ujú, dice, es increíble, pero ella lo dice, y ella es blanca, ¿no? Trabaja creo que en ujú, una universidad de Brasil, ujú. profesora en clase. Y ella dice, es increíble, allá somos oprimidos en cierta manera, pero cuando venimos Sí, acá somos aliados de ese opresor. así es, así es. Y luego también pienso en otra dinámica que nos está pasando, que bueno, ya me estoy metiendo en terreno peligroso, pero también la otra cara de la gentrificación. Hay mucha población de Estados Unidos que se está viniendo a nuestros países con esto de ser nómadas digitales. Y entre esos también están los afroamericanos. Y los afroamericanos fueron criados también con ese sistema. Si bien es cierto, ya allá arriba son oprimidos, también culturalmente son opresores cuando llegan a estos países. ¿No? Y cuando llegan, escucha, ya no te, muchos que he visto, especialmente en Medellín, que se están ahí se están Estableciendo. estableciendo, ellos ya vienen y ellos ya nos, de cierta manera son gringos, ¿no? Sí, sí, I'm American. Exactamente. Exacto. Ellos son gringos, no, ellos no, o Sí, sea, ellos se sienten que están en sí. otra dimensión, en otra postura. Y ojo, no son todos, No, porque no también son hay todos. quienes llegan con la dinámica de que todas las personas negras vivimos en la opresión y que quieren aprender sobre las dinámicas existentes en nuestros países. Pero sí existe ese grupo de personas afroamericanas que entonces vienen a oprimir acá o incluso a decirme a mí cómo yo tengo que luchar con mis propias dinámicas. Digo, espérate, pero lo que pasa en Estados Unidos no es lo mismo que está pasando aquí. Total. Aquí tú no has vivido con el racismo invisibilizado de que todos somos iguales. Allá no pasó eso. No, no puedes entender las dinámicas y cómo nosotros podemos ¿No? combatir Y con la esas ideología del dinámicas. mestizaje que ha jugado un papel muy agresivo. Claro, claro. Entonces, nada, no era lo de la pregunta del progresismo, pero sí me parecía importante mencionarlo, lo del tema de que las dinámicas tienen que ser diferentes de acuerdo a cada territorio. Uno puede estudiarlas, estudiar los casos de los otros, porque son importantes. Se pueden agarrar buenas prácticas, pero uno tiene siempre que adaptarlas a su propio territorio. Y tener claro los contextos de uno como tal. Claro. Yo te voy a pedir el favor, ya se va a cerrar, entonces Ajá, nos volvemos a conectar, cerramos, hacemos la ajá. última partecita y cerramos porque sé que ya vienes de hace tiempo, Dale, pero lo que tranquilo. estamos hablando es muy importante y yo creo porque los profes, ellos hacen muchas preguntas en este sentido Ujú. porque yo siempre les digo, la negritud